Ya, yo ya estoy lista. Tú me dices. ¿Ya están todos conectados? Ya. Ok, perfecto. Bueno, pues bienvenidos. No sé quién está del otro lado de la pantalla, pero espero que este pequeño conversatorio sea de su interés y sobre todo que sea muy útil para ustedes como editores. Lamento muchísimo que no podamos estar frente a frente. Como ustedes saben, yo vivo en la Ciudad de México, pero bueno, me conecto desde aquí con todo el gusto del mundo. Además, es un gusto y es un honor ser parte de Cálamo y Cran con esta actividad. Yo estudié en Cálamo un par de cursos y celebro mucho las iniciativas que tienen a favor del medio editorial. Yo soy Elena Bazán, soy socia fundadora y directora de Se Hacen Libros, Estudio de Servicios Editoriales y Account Manager de Bookwire México. Bookwire es una empresa alemana. Actualmente somos 54 colegas alrededor del mundo trabajando para Bookwire y nos especializamos en distribución digital. Este conversatorio está dirigido hacia qué es la edición y la distribución digital. Les voy a compartir un poco mi experiencia. Sé que tenemos poco tiempo, así que he sido concisa. Vamos a tocar 8 puntos que yo creo son los más importantes para introducirnos. En algunos momentos voy a compartir la pantalla para que vean imágenes o mapas o algunas líneas que yo creo que son fundamentales. Entonces voy a ir cambiando entre la modalidad en la que me ven ahora y compartir la pantalla para que vean estas imágenes. Comienzo por decirles que pueden mandar todas sus dudas al Twitter de Cálamo y Cran, ya lo saben, @CálamoYCran con Y, y también al Facebook de Cálamo y Cran. Me van a estar pasando las preguntas para que yo las conteste en su momento oportuno. De cualquier manera, yo voy a dejar un tiempo al final de esta sesión, antes de terminar la hora, para que intentemos generar esto uno a uno y pelotear y responder todas sus dudas. Así que oficialmente comenzamos. Esta es una presentación de principios, es decir, hablaremos de aspectos que son básicos, no como fáciles, sino como imprescindibles para la edición y la distribución digital. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Si Iván está por ahí, agradecer que me diga si se ve. Claro que sí. Estamos aquí haciendo magia de conexión del otro lado del océano. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eres un editor digital y aún no lo sabes. Número uno. La edición digital no es un accesorio o un paso extra en tu cadena editorial. Es un modelo de negocio en sí mismo. Este es un principio. Ok, perdón, estamos aquí. ¿Lo vemos mejor? Perfecto. Bien. Seguramente ya no están viendo la pantalla, la he quitado, ¿es correcto? Bien. Entonces, la edición digital no es un accesorio o un paso extra en tu cadena editorial. Es un modelo de negocio en sí mismo. Es un error concebir la edición digital como un gasto más o un eslabón más de tu calendario editorial. Se necesita de una organización y de estrategias propias para la edición digital. Es decir, hay muchos caminos para llegar al ebook, pero debemos estar organizados. Lo primero es que no podemos entender un proceso sin el otro, es decir, edición digital y distribución digital. En mi experiencia, la primera inquietud de los editores es la distribución. ¿Cómo llegar a? ¿Cómo tener presencia en este otro país? ¿Cómo acercarme a otro tipo de lectores? A partir del interés por distribuir digitalmente, es que los editores piensan en la edición digital. Por eso, no podemos hablar de un tema sin el otro. Este mero acercamiento es en sí ya interesante porque habla de una necesidad que es llegar a más posibles lectores en más lugares a menor precio, que se soluciona entrando a un nuevo modelo de negocios que es la edición digital. Por eso durante toda esta conversación hablaré de edición y de distribución digitales.
Estarán viendo ahora en su pantalla unos mapas. Estos primeros mapas son de editores, más bien de editoriales españolas, y vamos a ver un reflejo de su distribución. Esta es información de Bookwire. Es una analítica que nosotros manejamos para saber en qué puntos estamos vendiendo, qué tipo de títulos, en qué momento, etcétera. Verán varios ejemplos aquí. Tengo 3 editoriales que son muy diferentes. Por supuesto no puedo decir los nombres, pero podemos compartir esta información que ven en pantalla. Pero sí les puedo decir que son editoriales con catálogos muy diferentes y de tamaños muy distintos. Tenemos un grupo editorial muy grande, tenemos una editorial mediana y una editorial emergente. Lo interesante es hasta dónde pueden llegar. En el primer caso, vemos que es una editorial que vende mayoritariamente en España, pero que también tiene ventas en México, Estados Unidos, Alemania, Chile y otros. El segundo caso, que es la pantalla que está más al frente, el mapa más al frente, vende mayoritariamente en México esta editorial española. El segundo punto de venta es España, Estados Unidos, Alemania y Ecuador. Y el último mapa, que es el que está abajo al fondo, tiene una división muy particular que es entre España, Estados Unidos, México y otros puntos mucho más pequeños en venta que son Alemania, Francia y otros. Entre ellos, Asia. Aquí tenemos otros mapas, estos son de editoriales mexicanas, lo mismo, un grupo editorial, una editorial mediana y una editorial emergente. El primer mapa, arriba a la derecha, están vendiendo estos editores mexicanos mayoritariamente en México. El segundo punto es Estados Unidos, España, Alemania, Colombia y otros. El caso de la editorial cuyo mapa está al fondo, verán que mayoritariamente, de nuevo, seguimos vendiendo en México, Estados Unidos, España, Perú, Francia y otros. Y quiero destacar que entre los otros, lo pueden ver en el mapa, está aquí, se encuentra Japón. Y el tercer caso, lo mismo, se vende más en México, España, Colombia, Brasil y Canadá. Estamos hablando de mercados en donde no se habla en español como primera lengua, como es el caso de Alemania, Francia, Brasil y Canadá, y que se están posicionando estas editoriales. Quería mostrarles esto para que nos diéramos cuenta del discurso que tienen los editores cuando hablan de la necesidad de llegar a, es justamente estar en estos otros territorios. Primero está la inquietud y después está cómo lo hacemos. Y ahí es cuando entra la edición digital. Entiendo que ya no están viendo mi pantalla. ¿Está así, Iván? Ok, gracias. Continuamos. Lo segundo es prohibida la palabra canibalización. Este es un término que yo escucho muchísimo en el medio editorial en México y en otros países. Yo estoy en Bookwire del año pasado, pero esta es una discusión que comenzó en México por lo menos hace 5 años y yo sé que en España tiene mucho más tiempo de comentarse. Lo primero que suelen decir los editores es van a canibalizar el mercado. La distribución digital, los ebooks canibalizan nuestro mercado. Mi propuesta y lo que he aprendido en la experiencia de todo este tiempo trabajando en digital es prohibir la palabra canibalización. Tenemos que sustituirlo por las palabras complementariedad y disponibilidad, que son 2 de los grandes ejes de la edición y la distribución digital. La complementariedad como un negocio más. Puede ser que tú ya seas un editor que tiene un buen negocio en un formato tradicional, que es la impresión, pero vas a complementar tu negocio con otras posibilidades, que es el ebook. Y la segunda palabra es disponibilidad. Lo que vimos en los 6 mapas que les compartí es la clave de la distribución digital, poder estar en diferentes puntos al mismo tiempo y en espacios geográficos en los que no es posible llegar si no lo haces a través de la distribución digital. Entonces, el número 2 es prohibida la palabra canibalización. Tercer punto, tenemos que hablar de derechos de distribución. Supongo que todos los que están conectados ahora son editores o trabajan en una editorial, ya sea dentro o fuera, pueden ser autónomos o parte de un grupo.
pero todos deberíamos saber los derechos de distribución. El medio editorial digital no es tan nuevo como creemos, no se inventó ayer, pero hay muy poca información sobre los temas de derechos en digital. Cuando ustedes como editores quieran distribuir digitalmente alguno de sus contenidos, no importa si ya tienen los derechos del libro, si no tienen los derechos en digital. Esto es un apartado que no todo el mundo lo tiene contemplado. Creo que es un pequeño error del sistema, porque todavía no tenemos esta información todos. Así que mi recomendación es que se anoten en un POSIT, derechos de distribución digital. No es lo mismo que los derechos de impresión, no es lo mismo que los derechos de print on demand o los derechos de audiolibro. Este es un tercer punto del que se habla muy, muy poco y yo les recomiendo que lo tengan presente. Ahora, como editor, hay que ponerse en los zapatos del otro. Mi más reciente incursión ha sido como autora. Lo primero que pregunté cuando estábamos trabajando los derechos del libro que iba a publicar fue los formatos en los que iba a estar disponible el libro. Esto me dio un gran aprendizaje. Yo llevo 10 años trabajando en el medio editorial como correctora, editora y gestora de proyectos, pero nunca había preguntado como autora si iba a tener posibilidad de distribuir en digital. A eso voy con ponerse en los zapatos del otro. Un editor debería tener presente las necesidades de toda la cadena editorial. La distribución digital y la edición digital están muy, muy enfocadas a nuevas necesidades, tanto de lectores como de autores. Vamos a retomar este punto en la última parte que tiene que ver con qué dice de ti ser o no ser un distribuidor digital. Y voy a regresar a compartir la pantalla. Esperaré a que Iván me diga que todo está correcto. Perfecto. Ya lo habíamos dicho, prohibida la palabra canibalización. Espero que ustedes tengan anotadas las dos palabras clave que serán parte de su vocabulario como editores digitales. Derechos de distribución, también consideren mucho lo que es distribución digital, tiene sus propios derechos y no es un tema que solemos tocar en los contratos. ¿Cómo migrar sin dolor del modelo tradicional al digital? Disculpen, es que estamos entre pantallas y pantallas. Hay muchísimas posibilidades para ir de un lado al otro. Quiero darles ejemplos. Quiero darles algunos ejemplos de modelos de negocio y cómo funciona esta migración. Para que se entienda esto, necesito hacer una introducción. El medio editorial es tradicional y arraigado a procesos que dominamos, esto lo sabemos todos, y se debe a que se ha estado entendiendo, perfeccionando y se conoce tal cual es desde Gutenberg y Aldo Manusio. Así que el arraigo a la cadena tradicional, llámese modelo de producción y distribución impresa, es lógico y comprensible. Bookwire se fundó en 2009, llevamos 10 años perfeccionándonos como distribuidores digitales y la tecnología de conexión de canales, pero comparados con los siglos que nos separan de la primera edición de Bolsillo de Manusio a finales de 1400, entenderemos el lugar en donde estamos parados. La distribución y la edición digital no son nuevas, tenemos ya varios años. Yo creo que Bookwire es un muy, muy buen referente porque es una empresa consolidada que tiene ya 10 años trabajando la distribución digital y no se comparan a los siglos de entendimiento del modelo tradicional. Tendríamos que entender esto para saber cómo piensan los editores cuando se les dice es hora de migrar al modelo digital. No hay dolor en el modelo digital, en la migración, son pasos que tienen que ver con el modelo de negocios. Yo ya lo decía al principio, la edición digital no es un accesorio o un paso extra en tu cadena editorial, es un modelo de negocio en sí mismo. ¿Por qué no es doloroso? Bueno, pues deben saber que la edición digital no duele y no es una inversión insostenible migrar de un modelo a otro. Se trata primero de un periodo de adaptación y una restauración de procesos. Eso es todo, así de fácil. Entender que es un periodo de aceptación de ir de un modelo a otro, de aprender y de tener un nuevo equipo de trabajo, eso es parte de la labor del editor que muchas veces frena los negocios digitales. Yo creo que la actitud hacia los nuevos proyectos es muy importante y yo en
En todos estos años he aprendido que es la clave para poder migrar de un modelo a otro. Lo segundo es la reestructuración de procesos internos. ¿Qué significa? Cuando comenzamos a ser editores digitales, ya sea que empecemos desde cero o que migremos del modelo tradicional al digital, vamos a necesitar gente que tenga el conocimiento para generar los documentos digitales, los archivos, que son ebooks y todas sus variantes, como un EPUB de Fixed Layout o un EPUB de Mobi o un EPUB 2 o 3, etcétera. Sí necesitamos gente que sepa hacer esto o empresas especializadas en la conversión. Y es necesario generar un modelo de negocio propio para la edición y distribución digital. Esto significa que así como todos ustedes, los editores, tienen un calendario editorial, tienen metas de distribución, tienen un calendario de comunicación y prensa, esos mismos procesos han de considerarse para la distribución digital. Entonces, no es lo mismo generar un calendario que solo contemple la producción de un libro que se imprimirá y distribuirá en físico, que tener una segunda tablilla dentro de su mismo calendario y agregar los procesos propios de la edición digital. Esto es tener el material, el libro, el archivo en InDesign, como usted, o con el programa que ustedes maquetan. Después hacer una conversión, ahora hablaremos de ese tema. Y posteriormente viene la distribución, en qué fechas distribuimos, nos conviene o no que salga el libro el mismo día que llega a tiendas, tendremos que esperar un periodo de 3, 4, 5, 6 meses, o se trata de un fondo que urge sacar en digital porque no se está imprimiendo, etcétera. Todos estos cuestionamientos es a lo que yo llamo la reestructuración de procesos internos. Voy a hacer una pausa en esta línea que tengo preparada para responder una pregunta que nos llega, que le pediré a Antonio, que también está conectado, que vuelva a enviármela porque ahora no la veo. Bien, bueno, vamos a continuar en lo que puedo ver la pregunta. Antonio, sé que me escuchas, si puedes mandármela por WhatsApp, va a ser mucho más fácil para mí poder revisarla. Voy a compartir nuevamente pantalla para que vean lo que sentimos todos. El conversatorio. Lo que me lleva al siguiente punto, la distribución digital y tú, lo que tienes que saber. Hay más de un modelo de negocio en edición y distribución digital. Voy a hablar de las dos partes, tanto de edición y de distribución digital. Lo primero tiene que ver con la distribución. Voy a empezar por atrás. Y tenemos los modelos de venta unitaria, que son los canales como Amazon, Kobo, iTunes, etcétera, que es una venta directa unitaria y tú compras un objeto que es el libro electrónico. El segundo es el modelo de distribución por suscripción. De 2 años para acá, ha crecido un 34%, esto en datos de Bookwire y de todos los editores con los que trabajamos, ha crecido un 34% la venta a través de modelo de suscripción. Por si no lo ubican, estamos hablando de canales como 24 Symbols, Bookmate y Script. Digamos que es un Netflix de los libros. Pagas una cuota mensual y puedes leer absolutamente todo lo que esté en la plataforma. Y el tercer modelo de distribución es a bibliotecas. Hay un gran mercado que está muy desentendido, que es el de venta de licencias de libros electrónicos. Las bibliotecas también tienen un acervo digital que se ofrece en sus páginas digitales o dentro de los mismos edificios de las bibliotecas, y ese es un tipo de modelo de negocio que ha crecido poco, pero que cada vez significa más para ciertos editores. Un caso muy específico, tenemos una editorial en México cuyas licencias se compran mayoritariamente en bibliotecas norteamericanas. Esto tiene muchísimo sentido porque estamos hablando de hablantes del español en Estados Unidos y resulta que es un gran negocio para una de nuestras editoriales.
Entonces, ustedes como editores deben saber que no se trata solo de participar o de vender en Amazon. Hay un panorama mucho más amplio para distribución digital, que es venta unitaria, suscripción y licencias para bibliotecas. Vamos a hablar ahora del negocio en edición. Hay muchísimas posibilidades para entrar a ser un editor digital. La primera y la que parece más obvia porque es la que impera en todo el sector es ser un editor tradicional, entiéndase producción, impresión y distribución en físico, y migrar a la edición digital. Ese es un camino, pero también tenemos casos muy interesantes de editores que son 100% digitales. Esto va mucho más de la mano con editoriales emergentes que se lanzan a generar nuevos contenidos y a publicar, pero ante las dificultades de imprimir y de distribuir en físico, que sabemos que son costos elevadísimos, no se desaniman y eligen ser una editorial digital. Yo conozco editoriales 100% digitales y otros casos que han superado muchísimas expectativas, que son las editoriales digitales que después se convierten en editoriales con catálogos impresos. Este tipo de editoriales también, voy a hacer un paréntesis, no son solo las pequeñas editoriales, no piensen que hay que ser un editor emergente para hacer estos pasos e ir de atrás para adelante. También hay otros casos de editoriales medianas que están yéndose por este camino. Y aquellos que imprimen, que distribuyen libros impresos, distribuyen libros en digital, están tomando otros caminos que son el print on demand o impresión bajo demanda, y uno mucho más moderno o nuevo, no moderno, disculpen, más nuevo, que es el modelo de e-distribución, que es otro tipo de impresión en la que se paga el libro y hasta que no se paga, no se imprime y no se entrega. Voy a hacer una pausa, ahora sí ya tengo la pregunta. Julia nos pregunta, ¿un autor puede o debe exigir en su contrato que se especifique si hay o no versión digital? ¿Un buen editor debe proponerlo? Sí, un buen editor, número uno, debe conocer que esto existe. Yo he visto muchísimos contratos que no llevan edición digital. Peor, no llevan tampoco los modelos de impresión bajo demanda ni de e-distribución, ni están contemplando derechos de audiolibro. Entonces, sí, un buen editor debería proponerlo, debería tenerlo considerado. ¿Un autor puede o debe exigir? Deber, no lo sé, pero puede, sí. Un autor tiene la capacidad sobre su obra, usted sabe, una obra es inalienable, es un concepto de derechos de autor, y es dueño de sus derechos. Lo que hace al cederlo es que permite que otros lo publiquen o que lo impriman o distribuyan o repliquen. Entonces, sí, el autor se presentará ante ustedes y les preguntará si va a haber o no una edición digital, y el editor tiene que estar preparado para contestar esto. ¿Es factible que el editor pase de un catálogo 100% de impresión al digital? Sí. ¿Cómo? En los siguientes dos puntos, que son la conversión y los aliados. Julia, espero que haya respondido acertadamente tu pregunta. Si no, todavía se vale que me digas que abordemos un poquito más. La conversión, ¿qué es? Este es el proceso clave para pasar todos estos archivos que tenemos preparados para preprensa y que vayan a imprenta a digitalizarlos, a hacerlos un EPUB, que es el formato que se utiliza para la distribución para la lectura y distribución digital. Hay muchos tipos de conversión, hay muchos programas de conversión, incluso yo sé que Adobe tiene una pestaña y hay un botón que te puede convertir a un EPUB directamente de tu PDF. Sin embargo, no es el más adecuado porque no tiene una gran calidad. Esto me lleva a un nuevo grupo de profesionistas que se están creando, que son los conversores. Espero que todos tengan a un conversor de confianza o comiencen a preguntar entre sus colegas o en Calamo y Cran a quién podrían acercarse, porque son las personas que les van a hacer los productos digitales. Una cosa es que el editor trabaje todo el calendario y organice la producción de edición digital, y otra cosa es que sepa convertir. La conversión no es nueva tampoco, pero hay pocos profesionistas especializados en este tipo de trabajos, entonces es recomendable que tengan a la mano a un conversor y que ustedes como editores sepan que parte de la cadena de producción
editorial digital es la conversión. Tercero, hay aliados listos para impulsarte y te recomiendo que los consideres. Yo voy a hablar desde la empresa en la que yo colaboro porque puedo validarlo, por supuesto, pero no somos los únicos. Hay muchísimas otras distribuidoras digitales en todo el mundo. Hay distribuidoras locales, hay distribuidoras que se han internacionalizado. En una época de conectividad como la que tenemos, es muy sencillo trabajar con colegas en la India, en Alemania, en México, en España, en China, etcétera. Los aliados a los que me refiero son los distribuidores digitales. Son empresas tecnológicas especializadas en distribución digital. Pongo la palabra tecnológica primero porque todo lo que es digital tiene que ver con conectividad. Esta es la palabra clave para las empresas distribuidoras y es conectar toda la información que el editor deposita al distribuidor digital, se conecta a canales de distribución. Esto es algo que sí, si tenemos una cuenta en Amazon lo podemos hacer directamente y si lo cargamos y damos clic a enviar, pero esas no son las cuentas de los catálogos editoriales. Yo les recomiendo que se acerquen a distribuidores digitales. Yo soy aquí una propuesta, pero hay muchísimas otras que ustedes pueden conocer en el mercado y que se den cuenta de que no están solos para comenzar su negocio digital. Sucede en el medio editorial, tanto en España como en México, que son los dos medios más cercanos en los que yo he colaborado, que no hay departamentos digitales dentro de las empresas. Ni siquiera en los grandes grupos editoriales hay un cubículo del conversor y otro cubículo del editor digital. Incluso en estas empresas suelen trabajar con distribuidores digitales. Por lo tanto, para todos los editores que nos están escuchando ahora, yo les recomiendo que si son tanto editores independientes, emergentes, medianos, grandes, que están en grupos nacionales o transnacionales, consideren que existen aliados y que están listos para impulsarlos. Les decía que yo me imagino la cara que tienen ahora, que es muchísima información, pero no se preocupen porque la idea es darles algunas respuestas. Las situaciones que suelen tener los editores es una foto real y es el cotidiano en la Ciudad de México. Es el Metro Pantitlán a las 6 de la tarde cuando todos salen de trabajar y quieren llegar a su casa. Esta es la sensación que muchos editores tienen cuando converso con ellos por primera vez sobre la distribución y la edición digital de sus catálogos. Y hay otros que tienen unas sensaciones mucho más terroríficas, como la que están viendo ahora. Esta es también la misma parada del metro a las 6 de la tarde, un día de lluvia. Y es real. Ustedes podrán ver por aquí unos barquitos que unos niños cobran 5 pesitos o 10 pesos por llevarte de un lado al otro sin que te mojes. Estas son las sensaciones y este es el vértigo que un editor tradicional puede tener cuando se le habla de distribución y edición digital. La meta de todos estos aliados que les ustedes es tengan estas, que las sensaciones que tienen, que están del lado derecho de esta imagen, de muchísima información, mucho trabajo, muchos recursos, muchas novedades, mucho tiempo a invertir para entender el trabajo de un distribuidor digital o de una empresa de conversión o de una empresa consultora en digital es que ustedes se sientan como las personas que están saliendo del vagón del lado izquierdo, que caminen sin ningún problema y libremente. Estoy revisando, parece que y he dejado de compartir la pantalla. ¿Es correcto, Iván? Ok. Siguiente punto. ¿Qué imagen proyectas a tus autores y lectores sin un catálogo digital? Hace un año estuve en un conversatorio en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que es la CANIEM, y hablamos justamente de tecnología e innovación en el medio editorial. Nos habíamos enfocado todos los presentes en hablar de las bondades de la edición digital, de por qué es importante que un editor acepte hacer distribución digital, etcétera, pero no habíamos contemplado un punto muy importante que es la imagen que tú proyectas ante tus autores y tu público. Voy a hacer un paréntesis.
Todos ustedes como editores tienen una conexión con la cadena editorial completa, que es larguísima. Yo sé que ustedes como editores van a pie de imprenta a revisar que se esté imprimiendo bien. Yo sé que ustedes hacen el registro del ISBN, etcétera. Pero es un hecho que las dos líneas más directas del editor son el autor y el público, el posible lector. Esos son los ejes en los que ustedes siempre están pensando para desarrollar un proyecto editorial. Entonces, un editor que no es digital, yo les aseguro que sí da una imagen tanto a sus lectores como a sus autores. Yo aquí les pregunto y me gustaría que nos contestaran por Facebook o por Twitter. Yo estoy recibiendo todas sus comunicaciones. Me gustaría que me contestaran qué imagen creen que reflejan. Yo sé muy claramente por conversaciones con otros autores, lectores y editores que no es una imagen. No voy a decir que es negativa porque no tiene ese adjetivo, pero no deja ver a un editor visionario. Creo que va un poco más por allá. Refleja una imagen de un editor un poco inaccesible, esa es una palabra que he escuchado de otros colegas, porque la distribución digital tiene entre sus grandes ventajas la disponibilidad y el acceso a un público muchísimo más amplio y también un acceso inmediato. Entonces, yo les sugiero que cuando conversen con sus equipos editoriales sobre comenzar a producir o no ebooks o animarse a tener un equipo de conversión o firmar un contrato con un distribuidor digital, por favor pongan sobre la mesa qué imagen quieren reflejar como editorial o como editores sobre un catálogo digital o un catálogo que no es digital. Esto es algo de lo que se habla poco, pero me parece que comienza a ser una clave dentro de la edición digital, porque estamos considerando al autor y al lector, que son dos ejes de nuestra cadena de producción muy importantes. Entonces yo les pido que me envíen sus comentarios. Me gustaría muchísimo saber si ustedes creen que su editorial sin un catálogo digital refleja algo o su editorial con un catálogo digital está reflejando algo diferente. Así que yo invito a que envíen sus respuestas y en los últimos minutos vamos a retomarlas e intentaré generar un hilo sobre esta conversación. Muy bien, entonces, Antonio, estamos aquí conectados. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta que pudiéramos contestar. Parece que no. Bueno, voy a hablar de algo que también influye muchísimo en la edición digital y es en dónde estamos parados. ¿Qué ha cambiado? Voy a compartir nuevamente mi pantalla y disculpen que vaya de una cosa a otra, pero para mí es muy importante sentir que por lo menos nos estamos un poco. Entiendo que ya ven esta primera pantalla. Sí, bien. Esta es una imagen que presentamos en Contec de Ciudad de México en febrero de este año y es un panorama real. Esto sucedía en el 2010. Seguramente ustedes ubican varias de los negocios que están ahí y que en 2010 fueron innovadores. Napster, por supuesto, tiene muchos más años, pero estamos hablando de otros programas como Spotify o Amazon perfeccionándose en Kindle, o empresas colaborativas como Bicing, que tengo entendido que es una empresa catalana, no sé si está en Madrid. En México ya tenemos algo similar. Este era el panorama del 2010. ¿Qué tenemos en 2019? Este panorama. Aquí tengo algunas empresas españolas, algunas mexicanas y otras que están en diferentes lugares del mundo. Y me gustaría que reflexionen sobre el panorama que estamos viendo ahora. Si en 2010 esto era tecnología, innovación y distribución de contenidos o prestación de servicio, esto es tecnología, innovación, distribución de contenido y prestación de servicio en 2019. Démonos cuenta de que todo se ha multiplicado y si hay tantas empresas destinadas a prestar estos servicios y se multiplica cada una, significa que hay más consumidores y más audiencias buscando servicios. Aquí tenemos varios casos, por ejemplo,
Tenemos Netflix, que estoy seguro que todos lo tenemos en casa, pero hay otras plataformas como Film.in y Movie que hacen lo mismo, HBO también. Tenemos el caso de Amazon. Amazon siempre está abriendo otro tipo de canales y otro tipo de negocios especializados también en nuevos servicios y en prestación más bien, prestación de servicios y entrega de contenidos. Tenemos Kindle Unlimited, que ahora funciona muy, muy bien para Amazon. Y también tenemos Audible, la excursión que ha hecho a explotar contenidos de audiolibros es muy impresionante y es algo que creo que va a marcar el 2019. A la par está otra empresa que hace algo similar, que es Storytel, que se especializa en contenidos de audiolibro. Y tenemos modelos colaborativos de otro tipo. Aquí estoy poniendo Airbnb, Bicing, Ecobici, Social Car, Cabify, Mobike. Esta es una empresa china que llegó a México hace unos 6 meses, que son prestaciones de servicios. No tiene que ver con contenidos, lo entiendo, sé que lo están pensando, pero sí nos habla de un tipo de consumidor y de una audiencia que ha cambiado sus expectativas para el consumo. Hay que darnos cuenta de que estamos en un periodo que es muy diferente a hace 5 años y hace 10 años, cuando la edición digital no era concebible. No podemos pensar ahora que no tiene un destinatario o un consumidor. Sí estamos viendo que ha cambiado tanto en estos últimos años. Voy a pararme un poco y voy a responder una que nos llegó. Creo que no se ve la pantalla, ¿verdad, Iván? Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Antonio, disculpa, creo que necesito que me la envíes por favor por WhatsApp porque es un poco difícil verla a la vez en Skype. Bueno, mientras llega esta pregunta, creo que puedo resumir la idea anterior en algunas frases, y es que el consumidor y la audiencia hoy en día prefiere el acceso a un servicio de pago frente a la propiedad. Esto es el uso versus propiedad. Decide sin intermediarios y accede de forma directa a su elección de servicio. Estamos viendo que ahora existen lectores mucho más autónomos. La figura que es muy necesaria en el mundo del librero y el recomendador y la persona que sabe de libros y que sabe qué hay en una librería existe, por supuesto, pero comenzamos a tener lectores que se brincan este paso, que se brincan a esta persona y que comienzan a ser más autónomos en sus elecciones porque lo tienen todo en digital. Lo tienen en su móvil, lo tienen en su computadora y lo tienen en sus cuentas. Y además cuesta muy poco, que eso es otra cosa que le interesa muchísimo al nuevo lector. Así que el consumidor y audiencia se convierte en un nuevo cliente potencial también para la lectura en canales que tradicionalmente no ofrecían esos contenidos. Hablo del caso de los audiolibros en portales de streaming de música. Si ustedes entran a Spotify y buscan libros, van a encontrar libros en Spotify. Y eso es una gran ventaja para los editores. Yo los invito que también pongan sobre la mesa cuando vayan a decidir si serán o no editores digitales y tendrán distribución digital, ¿cuáles posibilidades tienen si su catálogo entra a una distribución digital? ¿Alguna vez se imaginaron que podrían estar en Spotify ofreciendo sus contenidos? Eso es una pregunta que creo que todo editor debería hacerse. Ahora sí, tengo aquí una pregunta más. María me pregunta por un ejemplo de un buen catálogo editorial. Ok, creo que bueno, no me voy a ir por ese adjetivo, pero voy a hablarles de un catálogo editorial que lo ha hecho muy, muy bien, tanto en una distribución tradicional como en una distribución digital. Es un caso muy conocido, es el Fondo de Cultura Económica. Sé que es una editorial que se conoce mucho en España, tiene una librería incluso. Lo que ha hecho el fondo es recuperar muchísimos libros de fondo, que son contenidos muy importantes del catálogo del fondo que se han hecho y que se han publicado desde hace mucho tiempo, que han tenido una muy difícil reimpresión porque no se venden tanto al ser libros de fondo, pero que con la distribución digital se han posicionado nuevamente entre los lectores. Creo que este es un ejemplo de una editorial que tiene un catálogo tradicional que ha migrado también al
catálogo digital y que ha hecho un muy buen trabajo, porque entiende que la distribución digital es una puerta para algunos libros que estaban un poco perdidos en las librerías o que ni siquiera tenían presencia en estanterías. Este es el ejemplo que se me ocurre. Otro caso creo que podemos hablar, porque es muy, muy conocido, de Editorial Malpaso, Editorial Jus, que una está en España y otra está en México. Es una editorial cuyo catálogo es maravilloso por los temas y por el cuidado editorial que manejan en sus libros, y que tiene una peculiaridad, y es que todos estos libros que se están publicando en España, que el equipo editorial español hace, se venden muy bien en distribución digital en México. Y es una ventaja, aunque sí llegan libros y sí llegan ejemplares a México de esta editorial, las versiones españolas, lo digital se mueve muchísimo y se mueve mucho más directamente. Y pasa lo mismo con Jus, que es una producción que se hace en México, como todos sabemos, y que después se vende muy bien en España y se encuentra en digital. Una ventaja que no he mencionado hasta ahora de lo digital es la inmediatez. Somos ahora unos consumidores, somos una audiencia y lectores demasiado exigentes en la inmediatez. Lo que sí tiene la distribución digital y que ustedes tengan catálogos en ebooks es la inmediatez con sus lectores. Es otro punto que me gustaría que consideraran y que se pusiera sobre la mesa. Entonces, si les parece, vamos a ir concluyendo y después abriremos una ronda de preguntas. Así, empezamos este conversatorio hablando de que eres un editor digital y no lo sabes. Voy a retomar los puntos que hemos hablado. La edición digital no es un accesorio o un paso extra en tu cadena editorial, es un modelo de negocios en sí mismo. Prohibido usar la palabra canibalización. Contemplen complementariedad y visibilidad. Derechos de distribución, hay que prestar atención como editores y saber que los autores van a preguntarnos sobre ellos. ¿Cómo migrar sin dolor del modelo tradicional al digital? Hemos dado varios casos. La distribución digital y tú, lo que tienes que saber. Yo he hablado hoy de 3 puntos y es que hay más de un modelo de negocio en edición y distribución digitales, la conversión y los aliados que ya están listos para impulsarte. Son 3 temas que se hablan un poco y que es indispensable que un editor conozca. Otro punto que hablamos muy por encima, pero que es importante, es que como editor deben ponerse en los zapatos del otro. El otro va a ser su lector y su autor. Pregúntense qué tanto le funcionan a ellos las ediciones digitales. También hemos hablado sobre qué imagen proyectas a tus autores y lectores sin un catálogo digital. Tengo una pregunta más y la voy a abordar ahora antes de llegar a la conclusión. Alfonso nos pregunta si hay editoriales que solo tienen un ebook, que solo tienen ebooks, y si es viable vivir solo de ebooks. Sí, yo tengo dentro del catálogo de Bookwire a editores 100% digitales, y el modelo de editorial digital, o sea, todo lo que generan como negocio funciona y es sostenible en el tamaño de su propio negocio digital. Entonces, todas sus proyecciones de ebooks y ventas permiten sostener los nuevos proyectos digitales. Entonces, sí existen estos casos. Y hay uno más que no tuve oportunidad de comentar, pero aprovecho con la pregunta de Alfonso. No solo las editoriales pueden ser digitales y vivir de este servicio de distribución digital, también existen proyectos en empresas de servicios editoriales, se hacen libros, es un caso. Nosotros ofrecemos distribución digital a nuestros clientes que no son necesariamente autores, no son necesariamente editoriales. También trabajamos con instituciones, con empresas. Cualquier consultor de servicios editoriales sabe que es un público objetivo para generar proyectos editoriales. Entonces, sí hay sostenibilidad de negocio si te conviertes en un distribuidor digital. Ese es otro ejemplo de cómo puedes manejar modelos de negocio. Y espero que lo haya respondido, Alfonso. Cualquier cosa, si no quedó claro, por favor, envíanos otro mensaje. Y voy a ir yendo hacia las conclusiones. Eres un editor digital y aún no lo sabes. Tú eres un editor digital porque eres un editor en una época de conectividad, en la que los paradigmas de consumidor, audiencia, lector han cambiado en su totalidad, en la que el entretenimiento se entiende y disfruta de otra manera, y en la que la propiedad ya no es un valor y el uso de servicio es un modo de vida. Cada vez hay más lectores a quienes les interesa menos tener un objeto
y tener simplemente un momento para leer. Esto significa lectura digital. Puede que como editor no tengas aún los recursos, que todo el entorno editorial digital sea muy nuevo para ti y no estés listo, o que tu equipo considere que no es el momento oportuno para hacer un cambio de negocio. Puede que no hayas definido aún el modelo digital dentro de tu editorial o que necesites más tiempo. Pero tú, como un editor, no puedes negar la realidad de la edición digital en la industria editorial actual. Por eso eres un editor digital y aún no lo sabes. Bien, si les parece, abrimos una ronda de preguntas. Estos son los 8 puntos que yo quería compartir con ustedes. Me gustaría que haya una retroalimentación. ¿Alguna pregunta? Yo estaré encantada. Tenemos todavía unos minutos, como lo habíamos planeado. Sé que Iván está aquí conectado, que Antonio está conectado, y si quieren comenzar ustedes también la conversación, estaré encantada. Entonces parece que todo está fríamente calculado y todo muy bien explicado. Antonio, estamos a punto de recibir otra pregunta. Me están escribiendo. Ok, esta es una pregunta muy interesante, es muy general. Dice, Laura nos pregunta, ¿dónde aprender a trabajar de este modo? Voy a regresar a uno de los puntos que comenté y es, encuentren aliados, busquen aliados que ya se dediquen y se especialicen en edición y distribución digital. Hay muchas empresas que lo hacen. Mi consejo es que te acerques a distribuidores digitales o a empresas o a colegas que hagan conversión, que son dos de los puntos más importantes de la cadena de distribución digital, y que preguntes cuál es la manera de empezar. Aprender a trabajar de este modo es oficio puro y duro. El medio editorial tradicional, ustedes lo saben, es perdón, me dio otra pregunta. El medio editorial tradicional es un medio de oficio. Ahora existen muchas posibilidades de profesionalización. Cálamo y Cran es el gran ejemplo de que se puede aprender, se puede ser profesional y se puede tener un documento que avale que has estudiado sobre edición, cosa que antes no existía. Actualmente hay muy pocas carreras en el mundo y hay muy pocos posgrados especializados en edición. Y esto pasa también con la parte de edición digital. Es una carrera de oficio. No quiero desanimar a nadie, no quiero que parezca una respuesta demasiado genérica, pero es la verdad. Entonces, Laura, yo creo que lo primero es acercarse con la gente que ya se especializa en trabajar de esta manera y aprender los pasos. El paso 1, 2 y 3 con aquellas empresas especializadas en distribución digital. Es una muy, muy buena manera de acercarte a los recursos que ya existen y que están ahí. Y otro consejo sería que este listado, yo voy a enviar el listado como un resumen a nuestros colegas en Cálamo y Cran y ellos pueden compartirlo. Y esos pasos también te aseguro que son una forma de empezar a trabajar. Yo te estoy compartiendo toda la información a través de una experiencia de trabajo. O sea, el modo de trabajar son estos 8 pasos que les he compartido el día de hoy. Una pregunta más. Marina nos pregunta, ¿este es el camino para lograr la sostenibilidad en el mundo editorial? Has tocado, este es el hilo negro del mundo editorial. Cualquier especialista te dirá algo muy cercano a su campo, pero a mí me parece que el camino para lograr sostenibilidad es lograr compatibilidad entre modelos de negocio. Yo creo que definitivamente es estar abierto a que una edición tradicional, una edición digital y una edición en otros formatos como son el audiolibro, por ejemplo, si hay compatibilidad de estos modelos, habrá sostenibilidad en el medio. Yo, por la experiencia que tengo, aquellas editoriales que han decidido ser compatibles con otros modelos han tenido muchas más oportunidades de brincar malos momentos
de mejorar los buenos momentos. Entonces, no es solamente la edición digital lo que nos va a poner en un camino mucho más sostenido, es ser compatibles con todas las posibilidades en el medio editorial, y eso incluye la edición digital. Y parece que está llegando una pregunta más. Aquí tengo una pregunta de Camino. ¿Cómo puede cuidar un editor digital sus libros en el sentido de las calidades que pueden ofrecer en su versión física? ¿Es este quizás el mayor temor del editor y del lector? Muy buena pregunta porque está enfocada justamente a quién va a recibir el producto. Un libro electrónico no es un PDF. Por favor, tenemos que eliminar este mito. Un libro electrónico no es un PDF. Incluso si se trata de un libro cuya versión física es texto corrido, debe generarse una conversión de calidad para un ebook de texto corrido y que sea un buen producto. Entonces, sí es uno de los temores de los editores, porque los editores somos muy celosos de lo que estamos trabajando. El editor de mesa se especializa en la perfección de su propio libro, y entiendo que hay editores que tienen miedo de que la versión digital se vea mal, se vea chafa, o bueno, como dicen ustedes, cutre, pero es que existe la manera en la que no pase y que sea una edición tan cuidada como la física, y esto es el conversor. Necesitan un buen conversor, necesitan buenos programas de conversión, necesitan elegir el EPUB que más les convenga. No es lo mismo hacer un EPUB de texto corrido, que sería un EPUB 2 o un EPUB 3, a hacer un EPUB para un libro ilustrado, que es un fixed layout. Entonces, se puede resolver este miedo, y sí puede haber un libro electrónico de la misma calidad que el libro físico que tanto ha cuidado su editor. No sé si haya otra pregunta. Iván y Antonio están mediando esto. Vamos a esperar unos minutos. Iván, ¿quieres que respondamos algo más? ¿Tienes alguna comunicación? Bueno, parece que no. Entonces me queda ir cerrando este conversatorio. Lo primero es agradecerles infinitamente por haberse conectado con Cálamo Ecrán y conmigo. Yo celebro el esfuerzo que están haciendo en Cálamo Ecrán por generar opciones para profesionalizar el medio editorial. Sí, somos un medio de oficio, somos un medio que aprendemos en el camino y con las páginas que trabajamos, pero es muy importante que haya cada vez más oportunidades de profesionalizarnos. Cualquier otra duda que tengan sobre distribución y edición digital, yo estoy encantada. Tienen mis datos de contacto, los puse al principio de la presentación. Pueden encontrarme a través de la web de las dos empresas en las que trabajo. Y me queda pedirles que se acerquen al catálogo de Cálamo Ecrán, a todo lo que está ofreciendo, porque eso es profesionalización. Y les agradezco muchísimo por su tiempo. Ya me iba a despedir, pero llegó una pregunta más, y como tenemos tiempo, vamos a aprovechar. Julián nos está preguntando, como empresa de servicios editoriales, ¿cuesta hacerse valer a los clientes frente a la autoedición, todo vale, o la exportación con InDesign que tanto abunda en las tiendas de ebooks? Ok, muy buena pregunta, porque la autoedición es un súper negocio. No es nuestro favorito, tal vez, para aquellas empresas que se especializan en servicios editoriales, pero es que es una realidad. Ustedes se impresionarían si vieran las ventas de Amazon de libros autopublicados. Entonces, sí, a las empresas de servicios editoriales, y esto es algo que Cálamo también les puede comentar, sí les cuesta hacerse, no valer, pero cuesta que se note la diferencia entre un libro autoeditado, que no es que sea malo, y no es que por ser autoeditado sea un mal producto o sea un mal contenido. Simplemente es un contenido o un producto que no tiene cuidado editorial. Lo que nos cuesta trabajo a nosotros desde se hacen libros como empresa de servicios editoriales es que se entienda la diferencia entre qué es un libro autoeditado o un libro que se exporta en PDF y que se cree que eso es un ebook que no lo es, y cuál es la diferencia de calidad de un libro que ha pasado por un control de
de calidad de una empresa especializada en servicios editoriales o de una editorial misma. Entonces, es una conversación constante, pero no es el centro de las problemáticas de las empresas de servicios editoriales, por lo menos. Y espero haber respondido adecuadamente, Julián, y que no quede duda. Y parece que se nos ha acabado el tiempo, entonces la verdad es que no me queda más que despedirles. Les agradezco muchísimo su tiempo, es un placer, es un gusto. Celebro que mis colegas del medio editorial estén tan interesados en tener más información y los invito a que sigan investigando y a que se acerquen a la edición digital, porque es una posibilidad para todos. Y sin más, me despido desde la Ciudad de México y les deseo que tengan un gran día. Y muchas gracias a Iván, que ha sido quien se ha encargado de esta conexión. Y gracias a Antonio y gracias a Cala Moicrán y a todo el equipo que está ahora en Madrid, haciendo posible que esta transmisión exista. Y me despido. Muchas gracias a todos.